no nos dices. Bueno, entonces, para comenzar, saludar y contarles pues que hoy tendremos nuestra conversación con Lisbeth. La vez pasada Marlon nos provocó interrogantes, provocó preguntas que esperemos que sigan causándonos para nuestro encuentro de hoy. Nuestro encuentro girará en torno a la pregunta que nos hicimos la vez pasada y es la de la comunicación en el autista. Recordarles que para la próxima estaremos con Élida, que ahí está presente, que nos dará su encuentro para el 24 de noviembre, perdón, 27 es hoy, 24 de noviembre a la 1 de la tarde. Y entonces, Élida, ¿qué es lo que nos vas a trabajar en ese encuentro? Tienes el micrófono apagado. Se va a trabajar se voy a trabajar el tema de los arreglos en el sujeto autista, el caso Owen. Bueno, y mandaremos entonces previamente Una, para que una, puedan ver el link de la película sería bueno, el link de la película y previamente también tendremos una nuestro bibliografía, encuentro claro. deparativo y van a mandar también bibliografía. Bueno, Sí. entonces Ah, ¿y ahí cuándo sería el encuentro preparativo? ¿Una semana antes? lo vamos organizando y les enviamos la fecha. Pero por ahora, separar la agenda del 24 de noviembre a la 1. Bueno, entonces Lisbeth, bienvenida. Qué rico que nos vas a compartir algo en relación a la comunicación en el autista y luego al final o cuando nos vayas indicando, ver en qué momento también vamos conversando, cada uno vaya copiando su preguntica, sus interrogantes y para hacer al final la conversación. Bueno, gracias Lisbeth. Adelante, querida. A ti. Ujú. Bueno, recordar que este seminario propuesto por el Espacio de Investigación sobre Autismo y Psicosis en Psicoanálisis, SIAP, se propuso desde el inicio una suerte de distribución temática sostenida por las dificultades a las que se ven confrontados los sujetos autistas, con el cuerpo, con el otro y con el vínculo social. De esa manera quisimos pensar este tema de la comunicación en virtud de su implicación en los aspectos o áreas de estos problemas más o menos radicales. Bien, función y campo de la palabra y del lenguaje es el título de un texto temprano del psicoanalista Jacques Lacan, escrito a inicios de la década de los 50, específicamente en el 53. Pienso que este título permite configurar lo fundamental de lo que se trata en lo que solemos llamar comunicación. En síntesis, hay un campo del lenguaje y en ese campo la palabra en tanto tal cumple una función. Es claro entonces, lenguaje y palabra no son lo mismo o no comprometen lo mismo. O, para decirlo de otra manera, hay un sujeto del lenguaje y hay un sujeto de la palabra. Rápidamente podemos decir que cuando aludimos a la palabra, siempre pensamos que ella, la palabra, compromete algo del ser. En todo caso, para asegurar un decir o un acto, a lo que apelamos es a la palabra. Hablar en nombre de la palabra. No hablamos en nombre del lenguaje. Decimos, te doy mi palabra, confía en mi palabra. Así que dar la palabra es un acto que respalda cierta garantía. Sin ella, no podríamos hablar del vínculo social, de la comunicación,
puesto que solo podemos hablar de dar la palabra a otro si entendemos que ella hace parte de un circuito de intercambio. En esto, Lacan va a insistir mucho, que la palabra en su estructura misma engendra al otro, engendra al destinatario. El niño autista se protege de las manifestaciones del otro de la palabra. Tiene que lidiar con otro portador de la palabra fundamentalmente presente y amenazante. Un otro del que trata de desembarazarse, borrarse, desinteresarse o incluso destruir. En este sentido, la perturbación de la relación con la palabra es lo que está afectado en el autismo, al punto que Lacan habló del congelamiento de la palabra y no del congelamiento del lenguaje. En el autista podemos decir que encontramos un lenguaje sin destinatario, sin otro al que le esté dirigido. Así que al lenguaje hay que adosarle al otro para localizar el compromiso de la palabra. Igualmente, es en el registro de la palabra donde se ubica la cuestión de la verdad. Cuando se trata de la palabra, estamos frente a una clínica conducida en términos de la búsqueda de la verdad y del sentido. Con el sujeto autista, el lenguaje adquiere una dimensión completamente diferente. El sujeto autista no se esfuerza por encontrar la verdad, menos aún encontramos la intención en él de engañar para engañar. Frente a la irreductible decisión de la verdad, que es del orden del ser, y de lo real, que es del orden de la existencia, el autista vive en la experiencia de lo real sin contar con el recurso de la verdad para velarlo. Es un semblante del que no puede echar mano. Debemos decir entonces que hay una doble faz del lenguaje. Es el lenguaje jano, digamos. Por un lado, su aspecto de dirección hacia el otro en la palabra, y por otro, su aspecto que es sin otro, que no tiene un vector dirigido al otro. Esto es, entre otras cosas, lo que nos enseña la clínica con los autistas. En el campo del lenguaje, tenemos el concepto del otro que se define como el tesoro de los significantes. En una concepción clásica de la enseñanza de Lacan, el significante como el lugar preliminar del sujeto del puro significante. Podemos unir al otro en una articulación significante con un S2, el S1 con un S2, y entendemos que en ese intervalo de conexión se produce un sujeto. El lenguaje, en este sentido, anuda un estrecho vínculo con el ser, nos hace ser, nos permite inventar el mundo y además creerlo. Ahora, si pensamos en el sujeto puro del significante, que no accede a su articulación, hay que concebirlo como sujeto sin un goce del cuerpo. Así las cosas, el autista está en el lenguaje, pero no en el discurso, no en el vínculo social con los otros. Él manifiesta lo que Éric Laurent ha llamado el acto de habla, ese acto que no circula, que no es intercambiable, que no está hecho de palabras. Aquí, el significante como tal es el que se lee pura y simplemente. Es primario en relación con el significado. Puede llamarse letra. Es lo que Lacan entiende como lo imposible de comunicar, algo muy próximo a esa noción. El padre del pequeño Pedro no desperdiciaba ocasión.
para deslizar la idea de que si su hijo lograra ser más asertivo en su comunicación, el autismo podría pasar desapercibido. Se refería a que Pedro asustaba a sus compañeros y profesores con sus expresiones obscenas y violentas. En efecto, tomar tales expresiones como palabras ofensivas es otorgar sentido donde hay un vacío del mismo. Entonces, se trataría de captar con qué fin podemos decir que el sujeto autista está en el lenguaje, concepción que definiría nuestra posición frente a su tratamiento. El sujeto autista está excluido de la experiencia del S2, de cualquier significante segundo que abra la puerta al sentido. O sea, que decir que el sujeto autista está en el lenguaje, pero no en el discurso, es avanzar en esta singular y extraordinaria clínica del significante sin dos, del significante sin par, del significante solo. Porque, como dice Lacan, aquí tocamos, en esa experiencia clínica, con el dedo, en su forma más reducida, la relación fundamental del hombre con el lenguaje. La clínica con un sujeto autista se desarrolla de manera muy diferente. En el autismo, nos dice Eric Laurent, se trata de la repetición de un mismo significante, de un significante uno, radicalmente separado de cualquier otro, por lo tanto, no referido a ningún S2, pero que sin embargo produce un efecto de goce manifestado por esa misma repetición. Esta es una clínica que no considera el ser, que no considera el semblante, ni el equívoco, ni el discurso. Es una clínica que nos confronta con la existencia, con lo real, con lo unívoco, con la letra. Podemos observar en esta clínica las resonancias del desplazamiento que se produce en la enseñanza de Lacan, que va del otro hacia el uno, es decir, hacia el cuerpo marcado. El autista es quien, entre otras, nos ilustra este desarrollo. Pues bien, cuando se trata de un niño autista, ¿qué significaría conversar con él, hablar con él? Y es verdad que para acercarnos a esa respuesta, debemos partir de la clínica del uno solo, para entender que se trata de una operación que va en contra de la clínica de la palabra, en la medida en que ésta pretende siempre la comunicación con el otro. Se pasa de la escucha del sentido a la lectura del fuera de sentido. Y eso exige un aligeramiento, un vaciamiento de la escucha del sentido. Una afonía del sentido, podríamos decir. Tal vez el manifiesto de Jean-Claude Maleval, que tituló Escuchen a los autistas, se refiere a eso. También podría haberlo titulado Lean al autista, allí donde no se escucha el sentido. Y este sería el marco de una formación posible, cuya condición es la lectura de la marca, de la letra sobre el cuerpo, del lenguaje sin otro, de un significante atrapado en lo real, de un significante asemántico. Y tomar nota de ello con el fin de localizar lo que constituye el síntoma primordial del sujeto. Como dice Virginio Bayo en la ANTEN 110, en el autismo
tomamos nota de esos circuitos, los ligamos, los atamos, los registramos, para que estos S1 se inscriban en un pseudo vínculo social. Entonces, para nosotros, siguiendo a Lacan, ese síntoma primordial, el síntoma, como lo llamó él, como un acontecimiento de cuerpo, es constitutivo del sujeto. Ese punto innombrable, más allá del significado, es lo que se reitera, es lo más real del ser, es el estado nativo del sujeto, y esto es lo que nos enseña la clínica del autismo. Para el autista, para él, solo existe la reiteración continua de ese S1 solo, este uno que refiere al cuerpo y no a otro significante. Bruno Dalé, exdirector de Anten 110, plantea que la clínica con el sujeto autista en una institución es una clínica orientada al síntoma, a ese síntoma primordial. Y él dice que se trataría entonces de una clínica como sintomatización. Esta clínica quiere decir que solo se tiene relación con el significante uno. Se trata de un goce repetitivo, un goce que está fuera del conocimiento. Nos dice que Jacques Miller lo define como autogoce del cuerpo por medio del S1. Empezamos con el significante solo y vemos cómo este S1 puede multiplicarse, agrandarse, densificarse, amplificarse y desarrollarse. Esta clínica requiere intervinientes, sujetos que sepan desprenderse del sentido, que hayan vaciado la tentación de la significación, la pasión por la comprensión. Intervinientes que han sabido hacerse secretarios del sujeto de manera literal, es decir, que lo siguen a la letra, lo más cerca posible de los S1 que el sujeto no deja de reiterar. Si extendemos la idea de Eric Laurent de que las operaciones continuas del sujeto conducen a una clínica original que él llama clínica del circuito y que desarrolla como una función del borde en el niño autista, como un sustituto del circuito pulsional, cuando para el niño autista el objeto no se extrae, decía que si extendemos esta idea a la posibilidad de entender una clínica donde la comunicación se abra a un circuito del mismo tipo, podemos decir que a partir de aquello imposible de articular, que se reitera una y otra vez en el registro del significante solo, es decir, de lo que está a la letra, podemos plantear que se trataría entonces, una vez ubicado el registro de la escritura como un cifrado, una fijación del discurso, como imagen discontinua, como música, que nos podemos acercar, decía, a algo concebible como la comunicación. Para ilustrarlo, en Borde, Bogotá, se encuentra Miguel, un adolescente que es alguien que es dado a cerrar las puertas y aislar a los otros. De vez en cuando sale y busca otras puertas. La ecolalia es el modo que mayormente se presenta en su acto de hablar. La manera que han encontrado los intervinientes como chance de que Miguel cree, multiplique
y amplíe un vínculo, o al menos un pseudo vínculo, que haga una relación con el otro, es la de construir un circuito con la voz a partir de repetir en eco algo así como una ecolalia generalizada, donde cada interviniente repite lo que Miguel dice desde lugares diferentes, ubicados cada uno de ellos en lugares diferentes, que intentan perforar el espacio y crear una topología de borde que organice los circuitos del objeto para Miguel. Así se intenta, a partir de ese punto, establecer qué se comunica de lo incomunicable. Aquí están algunos de los intervinientes de Borde Bogotá, quienes pueden ampliar este punto si ha interesado. Me parece, en todo caso, que este caso de Miguel permite articular, por un lado, lo que Lorán ha calificado de una clínica del circuito con la posibilidad de un encuentro a partir de lo que el autista trae como existencia en lo real, y en esa juntura del circuito y lo real, que en el caso de Miguel son ese unos a partir de su ecolalia, que se puede abrir el espacio para encontrarse con él y al mismo tiempo ubicar una forma de circuito que pueda abrir también el camino para decir que con Miguel es posible conversar. Quiero dejar en este punto de ilustración para que abramos la conversación, dado que me había comentado Luz y escuché también la clase a cargo de Marlon Cortés, clase preparatoria, y la idea era que retomáramos algunas ideas a propósito de este punto y del video enviado sobre el documental del mundo de Teo, donde nos parecía también pertinente para hallar estos rastros de lo que o de cómo concebir la comunicación en el campo del autismo. Entonces, Luz, si te parece, dejo ese espacio Sí, muy bien. para conversar. Claro. Muchos aportes nos hace, nada fácil. Te comento, Lisbeth, que no es fácil agarrar todas estas elaboraciones que nos transmites porque con cada uno de estos conceptos tenemos interrogantes. Yo quisiera, para abrir un poco, eh, con este recorrido que haces, donde nos llevas a que de todas maneras el autista entonces no tiene algo de hacerse como a un ser, al semblante y al discurso. En esa secuencia se hace entonces a partir de un S1, de la repetición de ese S1, pero nos traes a Lorán en donde dice, está excluido del S2, es esa clínica del significante solo, pero tocamos esa relación fundamental, ¿sí?, en el autismo, que es el efecto, pero en el cuerpo en relación a la letra. Yo quisiera una palabrita más porque también terminas diciendo algo que el significante solo lo que está a la letra, y es ahí que tenemos que ver ese registro de la escritura y acercarnos ahí en eso que se escribe en el cuerpo con ese S1. El cuerpo no especular, sino el cuerpo del lado del uno, que es toda la clínica que nos transmite la clínica del uno y no del otro, pero es ahí, por la vía de la letra, que no es tan fácil de agarrar esto de la letra escrita como algo en el cuerpo, en ese circuito,
cómo poder leerlo, porque tenemos mucha formación en relación a leer el síntoma, la palabra, el semblante, el discurso. Ya nos traes a Miguel también para tratar de leer algo de ese circuito, pero unas palabritas si puedes más en relación a esto de la letra, ¿te Lo que, parece? sí, lo que me parece crucial que intenté introducir es la diferencia entre palabra y lenguaje. Sí, uy, buenísimo al Es respecto, muy bien. fundamental porque Ujú. si lo pensamos y si tomamos en serio la insistencia de Lacan, es por la vía de la palabra donde comprometemos la idea de un ser. Hablamos con palabras que van determinando de manera, por supuesto, por la vía de la identificación, del ideal. Es la palabra la que tiene una manifestación eh, intensa de la presencia del otro. La palabra es la que entra en el circuito del don, en el circuito del intercambio. Es la palabra esa que toca la idea del ser, que pasa por el otro para definirme lo que soy en el mundo, eh, esa es la dimensión de la que se protege el autista. Y recordaba al comienzo que les decía, en efecto, si hay una trabazón, un punto de congelamiento es con la palabra, no con el lenguaje. O sea, esto para decir que cuando hablamos de comunicación es necesario entender que hablamos en términos de la dimensión de la palabra para todos. La comunicación sin mayor especificación, lo que solemos entender por comunicación implica la palabra. Implica decir qué fue lo que quisiste decir cuando me dijiste esto. Implica decir eso que estás diciendo no parecen cosas tuyas. Implica decir qué mal que estás hablando. Implica decir siempre que tu palabra porta algo del orden de lo que tú eres. Siempre. Desconocer a alguien y decir, no puede haberlo dicho luz, porque no son cosas de luz, es suponer que la palabra tuya implica algo, muerde algo de lo que tú crees ser. O sea, la palabra amarra esa idea del ser. Es este punto donde nosotros podemos considerar que si hay otro presente, es en esa dimensión de la palabra. Y esa presencia es de la que se cuida el sujeto autista, no de la del lenguaje. Y por eso me parece necesario, que fue algo que intentó introducir Marlon con otros términos, necesario diferenciar entonces esa doble faz del lenguaje. Uno, el lenguaje campo, donde la palabra tiene esa función de comportar el ser, de buscar la verdad, de decir todo lo que a usted se le ocurra, de decir eso es cierto, no es cierto. Ese es un vector del lenguaje. Pero hay otro vector del lenguaje que trabajó Marlon, que no se dirige a nadie, que no se dirige a otro, y que lo más cercano que tenemos en la experiencia de esa dimensión del lenguaje que no se dirige es el balbuceo del bebé. Ese antes de dirigirse a otro, a mamá, papá, a otro, hay algo de un orden de no dirección. Entonces me parecía muy importante, primero, diferenciar esa doble faz, este doble rostro del lenguaje. Porque una vez diferenciado, tenemos que ubicar qué es esa faz de dirección al otro, la que comporta toda una dimensión defensiva en el autismo. Esa. Y si no hay esa dimensión, nos queda la faz del lenguaje que no se dirige a otro. Y es eso lo que llamamos S1. No se dirige a otro significante, no se dirige a alguien que encarne una otra edad. Está
con nuestra idea del balbuceo en una experiencia circular, sin destinatario, sin dirección. De hecho, podemos decir rápidamente, ahora que conversemos, una de las posibilidades en el tratamiento del autista es ver cómo ingeniamos esta idea de hacernos emisarios, de hacernos recepcionistas de eso, porque no está la dimensión de la palabra en el autista. Entonces, ¿cómo inventarnos como otros que reciben, como destinatarios, si no está en la estructura de la palabra? Lacan ha insistido que la palabra misma llama al otro. Y lo ha insistido tanto que por eso dice hay que cuidarnos de lo que hablamos, porque la palabra siempre llama y el mensaje tarde que temprano llega a otro. Está preñada, creo recordar que dice Lacan en el primero de sus seminarios, en el 1, está preñada del otro, en su estructura, siempre. Así usted esté sin nadie al frente, esté pensando solo, el hecho de estar pensando ya implica una dimensión de otra edad. Así que es este punto el que me parece fundamental. Entonces retomaba Luz para ir concluyendo, que esa otra fase del lenguaje, que reitera, que se muerde la cola sin destinatario, es lo que se concibe como ese uno. Y Lacan, al final de su enseñanza, tardíamente, dice cómo acercar algo de cierta materialidad al S1 y habla de la letra. Es decir, que la letra, sin ser un significante 2, sin abrirse al sentido, sería lo más cercano, lo que toca al S1. Y por eso decía que más que escuchar, hay que leer. Lacan lo dice no pensando específicamente en el autismo. El autismo lo pone de frente. Lo dice para la conclusión de una cura, lo dice respecto a lo que queda como resto de una cura, a ese síntoma primordial, que es el que está pegado, si se me permite decirlo así, a ese cuerpo, a un cuerpo que no se abre al sentido. Es el cuerpo marcado con una letra. Y en el autismo lo vemos de una manera verdaderamente clara, porque con Miguel, una ecolalia que insiste una y otra vez. Y cuando los intervinientes abren, toman la ecolalia de Miguel para ellos hacerse, a su vez, ecos de ella, es decir, perpetuarla de manera amplificada y habitando espacios diferentes, ponen allí en juego tanto una topología especial como el objeto que está allí introduciéndose, que es la voz. Entonces, es esto lo que se lee finalmente de lo que Lorán hablaba, de ese circuito pulsional que se lleva a cabo en lo que él ha calificado como una clínica del circuito. Por eso se introduce el tema de la letra, Luz. No sé si haciendo una síntesis muy Sí, sí, no, apretada. me parece muy bien porque nos llevas como en este recorrido de lo de, bueno, una cosa es el campo del lenguaje, otra cosa es que hay el campo de la palabra y el campo del lenguaje, pero como el autista nos muestra que su vía no es por la vía No, de hay la el campo palabra. del lenguaje y hay una función de la palabra dentro del campo del lenguaje. Por eso me parecía que el título de Lacan da cuenta de este problema. Muy bien, entonces dentro del campo del lenguaje, esta aclaración por lo menos ayuda a afinar, está la palabra, ¿sí? Si entendí bien, dentro del campo del lenguaje, una es, en el órgano del lenguaje, una es la palabra, hay otras, y ahí es donde tenemos que estar leyendo cuáles las otras
recursos del lenguaje, y ahí entiendo entonces más como la pregunta de la letra con el caso que traes de Miguel en relación a esto de la ecolalia, leyendo ahí todos los intervinientes, qué función cumple en ese cuerpo que se manifiesta y con sus ecolalias, y muy bello como nos lo cuentas, los intervinientes hacer eco para ir leyendo, ir viendo qué es lo que hay ahí, pero la lectura, que me parece que es como la más difícil, de ir leyendo, pero que no es palabra, pero que sí hay acontecimientos, signos de goce. Hay un cuerpo que ya está marcado con lo que Marlon trabajó, con el traumatismo del Alan, que hay algo ya que itera, pero que es por ahí en donde podemos hacer eco, alojar y hacer de partener. Creo que la ilustración que nos trae del caso nos ayuda muchísimo a poder entender este recorrido y lo El, que estamos tratando que de abrir. el contrario sería la pequeña expresión que les traigo de lo que hace el padre del pequeño Pedro, que plantea la necesidad de trabajar por una comunicación asertiva, cuestión que en nuestros días está a la luz. Se hacen cursos para comunicarse de manera asertiva. El problema es que lo asertivo tiene que ver justamente con el registro de la palabra, registro ausente en el pequeño Pedro. Entonces, bien, es el otro No, muy bien. caso. Bueno, miremos, Audrey, a qué nos invita, porque de todas maneras esto que nos abres con lo de la palabra y todo lo que hay contenido del ser en la palabra, ¿sí? Y todo lo que permite de comunicación, nos dejas para preguntar cositas más adelante. Audrey, ¿cómo estás? Adelante. Bienvenida, y después Luz Adriana también está por ahí. Estás con el micrófono cerrado, Audrey. Ajá, decía que es un gusto escucharlo porque la clase anterior no estuve por problemas de conexión y bueno, agradecerles mucho, Luz, la manera como has resumido esta parte y tu pregunta, y Lisbeth, por supuesto, me dejas muchos aspectos bastante clarificados, pero me pones a pensar también eh, si, si en definitiva se puede hablar de circuito pulsional. Eso no me queda claro aún, ubicando esto tan valioso que traes que dice Lacan sobre el congelamiento de la palabra y no del lenguaje. Entonces, se ¿cómo ubicar de que se trataría de un circuito pulsional, como decía, citas de Eric Laurent, y no solamente en el punto que se trata de eventos de goce? Y algo que me pones también a pensar es, con este caso que traes de Miguel y la posibilidad de la conversación, si efectivamente se trata de la posibilidad de hacer algo más con ese congelamiento de la palabra, y si se podría tratar es más bien como de un desplazamiento, porque no me queda claro entonces el uso de los intervinientes en ese circuito de, por ejemplo, de la ecolalia. Entonces, mi pregunta sería, para intentar avanzar, seguir pensando este punto, eh, se trata de un circuito pulsional. ¿Podría entenderse así efectivamente o no? En definitiva, eso. La clínica del circuito la plantea efectivamente Laurent. Intenté extender la idea que tiene Laurent hacia la cuestión de la comunicación. Pero la idea de Laurent podemos recordarla justamente porque no hay una pulsión regulada en el autismo, no hay, en todo caso, la posibilidad de que esa pulsión quede articulada al sentido, al S1, S2, es que
Lorán se pregunta si esa constitución del borde, que tiene que ver con la pulsión, recuerda que las zonas erógenas no son otra cosa que un borde. Si no hay el borde, si no hay esa circunscripción, esa localización de goce a partir de las zonas erógenas, queda entonces, nos dice Lorán, plantear que cuando se construye con el joven o el niño autista esos circuitos que son una suerte de canaletas por donde discurrir, y me parece bien usar canaleta porque las canaletas tienen la posibilidad de una delimitación, o sea que esa delimitación hace las veces de un borde para él, y tenemos mucha casuística que da cuenta de qué tipo de borde podemos entender cuando un pequeño o un joven lo pueden localizar. Entonces, este tema del circuito va relacionado con la constitución de ese borde. ¿Mm? Y en ese sentido es que habla finalmente Lorán de un remedio, si quieres, del circuito pulsional. Es algo del orden de como un, como un artificio, como un aparato sobre el cual montar eso que no hay. Y en ese punto es que se constituye, en Miguel, por ejemplo, solo tomé un extracto a los fines de lo que quería mostrar, pero es un trabajo muy interesante que seguramente en algún momento los intervenientes aquí podrán hablar de eso, no necesariamente hoy, pero si quieren ampliar algún punto. En Miguel se trata de eso, de lo que para él se formula como la necesidad de un adentro, pero no sin un afuera. Y hay una relación con las puertas, con abrir, con cerrar, y los intervinientes logran localizarse con una cierta distancia que le permita a él pensarse en un adentro, pero a la vez escuchar a partir de los ecos un afuera. Es toda una topología de Miguel. Y lo que los intervenientes han podido ir observando y trabajando es que es a partir de esa letra, porque ¿qué es el eco? Es un A, así sea una frase, es un eco que se reitera, es allí donde la noción de letra la necesitamos, y que es la que está cerca porque ¿qué se lee? De ese S1. Si se tratara de comprender, se iba al sentido de la frase que él ecolálicamente. Entonces, si él dice huevos, le gustan los huevos, o sea, tratar de verdad de hacer un gran esfuerzo por no incurrir en el sentido implica leer H-U-E-V-O, huevo, y repetirlo, sin ningún interés de nada más. Es allí donde Miguel puede percibir que hay algo del otro en ese campo de soledad de esa marca, de esa letra. Es decir, que el otro retome el eco es un modo de decir que hay una presencia tolerable para Miguel que no implica ninguna palabra demandante ni exigencia ni nada del orden de vigilancia, ninguna de las formas que en él se presentan esas pulsiones, esos objetos pulsionales que él no pudo extraer. ¿Mm? Entonces, es eso un poco lo que quería puntuar con Miguel, pero es un caso maravilloso, de un gran trabajo que él está siendo apoyado por los intervinientes en Bordo. Muy Bueno, interesante. Te agradezco esto último, esto que estás mencionando, porque se trataría de ser una presencia, has dicho, tolerable. Eso, Es decir, el autista se abruma con la presencia del otro. Es lo que eso, lo funda.
Eso. Y el lograr ese punto Con la presencia, de- recuerda, vía lo que entendemos por palabra. Es exacto. decir, la palabra, no hay nada que traiga más presencia de alguien que la palabra. Lo que dijo antes de morir, la palabra es la presencia del otro. Así ese otro no esté. Y es eso de lo que se protege el autista. Por eso digo, no del lenguaje, porque ustedes me pueden dar miles de ejemplos o cientos de ejemplos donde hay un discurrir para el autista de una manera de hablar que no implica la palabra, no implica un compromiso subjetivo, un compromiso de ser. Este es el punto, ¿no? Incluidos los que acceden al lenguaje en términos de una cierta articulación de la cadena, siempre y cuando no haya un compromiso de la palabra en lo que dicen. Cuando lo hay, tenemos en nuestra clínica o en las instituciones el desborde de angustia sin canaleta posible. Cuando emerge la fuerza de la palabra y la presencia de ese otro en esa palabra insoportable. ¿Sí? Es algo así, Audrey. Bueno, ya con la vuelta que dimos y la pregunta que Audrey hizo, nos aportas un poco más a entender eso, Lisbeth, porque es que la pregunta de Audrey fue muy interesante porque ella dice, pero hablar de circuito pulsional, pero como nos lo ayudas a afinar en el campo del autismo, esa palabra remedio del circuito, ¿sí? Como un artificio, entender algo de esto y ahí montar algo donde no hay y cómo ayudar a hacer algo de ese borde, que fue lo que nos enseñó también cuando vimos otra clase, la máquina de Bruno Bettelheim, ¿cierto? La máquina de Joy, como esos remedios que ayudan a hacer algo para volver sobre la palabra de lo del circuito, como un remedio, un artificio, pero ¿qué es lo que están haciendo? Un tratamiento al goce, que de alguna manera ellos están trabajando por eso, ¿sí? Ahí hay una invasión de goce, pero tienen que hacer algo con eso, que es lo que los intervinientes escucharon en la cosa de la ecolalia y lo que hay ahí. Es que es muy, muy interesante, aunque estemos volviendo a repetir, pero que el papá lo hace de otra manera, pero ¿cómo hacen los intervinientes? ¿Sí? ¿Cómo saben que con esa ecolalia hay todo un trabajo, pero en relación a signo de goce, presencia del cuerpo? Bueno, muy enseñante, aunque vuelva a repetir, pero es porque es para provocar preguntas que mire, Audrey lo dice, Lisbeth nos ayuda con las respuestas a ir formalizando y cada vez vamos entendiendo toda esta clínica hasta la última enseñanza de Lacan, que también nos dice, no es solamente para el autista, no, es también para muchas otras asuntos que estaba trabajando en su última enseñanza Lacan, hasta llegar a los AE también, ¿sí? ¿Qué es eso que queda ahí como un resto de goce que tendrá que saber algo de ese goce uno? Bueno, Luz Adriana, aquí mira que con tu pregunta vamos a poder también abrir algunas otras dimensiones. Luz, pero Adelante. anótame por ahí, es que no sé cómo levantar la manito. Ah, También Liliana, listo. Bueno, Luz Adriana, dale. Hola, gracias. Pues bueno, quizás es una pregunta como muy elemental, pero tú nos enviaste el video o la película de Teo, ¿cierto? De cierta manera, el ejemplo que traes de Miguel con la ecolalia me recuerda un poco en algo a lo que hizo la mamá de Teo para incluirse un poco como otra vez en el campo de él, ¿no? Con estos Exacto. balbuceos que ella asemeja como a los sonidos de los indios nativos, decía ella, ¿no? Con esos balbuceos y estos cuestiones rítmicas con la boca. Y entiendo que ella a partir de captar eso, pues logra, pues ella lo nombra así, ¿no? Como que recuperé otra vez como ese, ¿no? Como ese contacto con el niño, pero también entiendo que si lo entendí bien y tú me vas a aclarar mejor, esas ecolalias producían también como unos rituales que se hacían supremamente extensos,
¿no? Y, o sea, digamos, eso fue como un primer paso, pero posteriormente a eso se volvió también como un conflicto, ¿no? Porque primero por lo extensivo de los rituales y segundo porque si ellos o alguno de los integrantes de la familia se equivocaba en alguno de esos pasos, pues volvía como la catástrofe para Teo, ¿no? Entonces pensaba, en algún punto eso no lo logré captar bien, pero en algún punto ella dice como que eh, fue necesario como también establecer un límite a eso, ¿no? Como si bien eso les permitió como introducirse en el mundo de él, de alguna forma hizo falta como otro paso más para empezar como a establecer otra cosa, ¿no? Y que en efecto luego pasó. Es ese paso, digamos, no lo, no lo logro captar bien, pero digamos, porque si no, entonces el niño estaría eternamente, digamos, en esa colalia, ¿no? Y de hecho hay algo que sucede después, y bueno, también a partir como de un aparatito que encuentran en Eso. esta, ajá, Mm, que puede, digamos, aparecer otra cosa, ¿no? mm. No sé si, pero Sí, también, sí, sí, sí. sí, sí. Me haces recordar. ¿Vas a decir algo más? No, que pensaba si en cierto punto hace falta como esto que dije que es como un límite, como forzar otra cosa para que también aparezca, sí, algo Eso. distinto, ¿no? Muy bien. Me hace recordar algo que es muy frecuente eh, en esta clínica, que lo podemos observar quienes trabajamos en este campo, y hay mucha frecuencia en términos de leer antes que hablar o de leer antes que escribir. No necesariamente el otro sabe que el niño lee. Y esto tiene una razón de ser, que tiene que ver también con lo que mencionas en el documental. Y fíjate, hablando de la letra, no porque lo reduzcamos a el alfabeto, sino porque las letras son signos justamente muy cercanos, casi que podríamos decir vecinos topológicos del S1. Y entonces, para que un niño como Teo se encuentre, porque fue un encuentro de un objeto que tenía letras, y a partir de allí el uso que le da la madre, creo que es la que dicta cosas y un uso de cómo hacer un vínculo más extendido entre esas letras. Fíjate, no en términos del sentido, sino esa extensión de las letras. ¿M? Parece que fue una condición fundamental para que Teo empezara a hablar, lo dice así la madre, para que hable efectivamente. Y es verdad que uno puede hacer hacer ese proceso, ese seguimiento, que no era la finalidad hoy, de en qué puntos hablamos de forzamientos y por qué. Creo que es algo muy importante para todos nosotros. ¿De qué hablamos cuando hablamos de forzamientos? Si podemos decir, como decía Dichacha, forzamientos suaves, eh, forzamientos sin intención, todo lo que implique la no presencia del otro exigiendo, demandando. Bueno, ¿por qué y en qué pensamos, consideramos que hay que forzar a alguien que vaya un poco más, que amplíe un poco más? Lorán dice algo muy interesante también cuando habla de la clínica del circuito y dice las maneras en que se nos presenta en el autismo la consistencia de la letra y por eso hay que leerlo. Nos habla, por ejemplo, de la ecolalia como una fijación de una letra que se perpetúa. Nos habla del cuerpo cuando algo allí se instala en términos de una letra, de una fijación. ¿Mm? Nos habla de la música, de ese ronroneo, todo en términos de lo asemántico y en términos de la eh, unidad, ¿no? Irreductible, digamos, eso que se presenta como uno, 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 uno. Y finalmente,
el mismo Miguel, de pronto algún interviniente, María o María Solita, pueden decir algo, porque el mismo Miguel toma unas canciones y tararea. Le gustan mucho los Beatles y los intervinientes tararean igual. No se trata de ver lo que dice la canción. Se trata de una sonoridad que no llama a la melodía en términos de lo que significa. Se llama, si se quiere, unos golpes, 1, 1, 1, ¿m? Que van acompasados. No sé cómo lo diría un músico. Pero en Miguel también se trata de eso, de un modo, como diría Lorán, de presentación de la letra. Y entonces, ahí leemos, como haría un buen director de orquesta, leemos los signos que allí se interpretan musicalmente. Y se lee en términos de sostenernos en ellos. Y ahí habría que preguntar, ¿qué forzamiento? Hay que pasar a otra cosa, tomando ese material de él que hay, que existe. Bueno, así que es para decir, Luz, que me haces pensar en eso, en una pregunta fundamental. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Pienso en todo caso que cuando hay comunicación facilitada, todo eso está muy bien. Pero pienso que un forzamiento posible es la idea de que alguien pueda efectivamente hablar. Creo que habrá que pensarlo en cada caso, pero ¿por qué no? ¿Por qué acomodarnos a la idea? Y no lo digo en términos fonoaudiológicos ni nada de eso. Digo de por qué crear unos techos, ¿desde dónde? O sea que el forzamiento siempre tendrá que ver, si me permiten la expresión, con el techo del sujeto, no del interviniente. Si se forza es respecto a un techo de él. Y bueno, pero me haces pensar, es una pregunta que creo que siempre hay que mantener abierta. ¿Qué forzar? ¿Con qué fin? Gracias. Bueno, gracias, Luz Adriana. Bueno, con esto que nos aportas, nos permites ver que esto de leer los signos no es cualquier concepto ni es tan fácil de leer, ¿sí? Con el ejemplo de el mismo Miguel, agarrarle, colarle, ¿y por qué no agarraron otras cosas? ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? ¿Por Porque es qué lo que agarrar trae las... Miguel, porque es de él, es Sí, sus... pero también, Mm. pero uno podría decir es que en eso de los intervinientes leer puede traer también otras cosas y cómo leerle realmente los signos. Bueno, ahí María del Pilar Cuellar está por ahí también Sí, muy animada y no sé es si es en esa interviniente en dirección. borde. Pero, Pilar, antes de darle la palabra a Liliana que quiere hacer una pregunta, Liliana, espera un momentico si quieres, María, pero es muy enseñante eso, cómo leyeron y de ahí, en esos signos y en eso que manifiesta Miguel, que es un trabajo en relación al trabajo del goce, lo leen y ahí hacen eco y ahí hacen todo un trabajo. Pero de pronto la pregunta, porque también Luz Adriana lo que nos invita es algo de perturbar la defensa, el dulce forzamiento, estas cositas, ya se dijo, bueno, ¿cuál es su momento lógico? Y bueno, y como dijo Lisbeth, amerita en otro momento ampliarlo un poco más, pero me quedé pensando como en eso de, bueno, vieron la ecolalia, pero también podría haber otras cosas que podrían leerse en ese cuerpo y tomar algo de otras cosas, como una pregunta simplemente que me dejo pues para mí, pero que también cómo leer. Dale Pilar,
Bienvenida, Muchas Pilar. ¿Cómo estás? gracias. Pilar, acompaña a Llegué un Miguel, es poquito parte de los tarde. intervinientes. Sí, dale. Bueno, ahí vamos a hablar un poco. Es un caso difícil, es un caso donde no hay mucha aceptación del otro, más bien el otro es muy invasivo con su presencia, con su mirada, con su voz. Entonces, yo pensaría que el poder hacer una ecolalia ya es un forzamiento, ya es un paso enorme. Es un sujeto que todo el tiempo necesita hacer una extracción del adentro y del afuera. Es decir, si alguien está adentro, él tiene que salir. Si él sale, es decir, no hay no se resiste la presencia del otro. Es muy difícil. Y hemos visto que es un otro que es o autoritario o invasivo simplemente con su presencia. Entonces, el hecho de que él ya haya empezado a hacer circuitos al interior de abrir y cerrar las puertas, nos ha permitido acercar un poquito, mínimamente, algo de la voz. Y de alguna manera la voz lejana y la voz cercana y la voz en distintos ámbitos va generando una topología también del afuera y del adentro. Entonces, es decir, lo que ha conmovido un poco esto es que él ya de alguna manera está aceptando estar ahí. Ya eso es Muy enseñante. Y consentimiento sí, a ustedes y al es un eco. consentimiento es decir, de estar ahí frente, pues, sobre todo porque ha habido, digamos, entre comillas, muchos fracasos de todas partes, ¿no? Y de muchas imposibilidades. Entonces, además, este jugueteo con el eco es muy interesante porque no es una búsqueda de sentido, es cambiarle la voz, es hacerlo muy pasito, muy bajito o musicalmente. Es decir, es un eco que va creando espacialidades y topologías. Entonces, pues bueno, es poco a poco y por supuesto la pregunta de poder esforzar un poco más las cosas, bueno, yo creo que se tomará su tiempo mientras algo Muy se bien. pueda establecer allí. Qué bien. Se han buscado otras maneras también con un cordel que pueda entrar y salir del espacio, que pueda hacer algún pequeño circuito allí. Bueno, poco a poco estamos en ese Qué lugar. bueno. Bueno, pero traes esa palabra de paciencia. ¿Cuál es el tiempo sin precipitar cosas? Exacto. Gracias, Pilar. Si quieres, Liliana, que estás ahí como con ganas de hacer una pregunta, la compartes y a ver en qué nos ponemos a trabajar aquí con tu pregunta. Gracias, Lisbeth. A ver, tiene relación con lo que hablaban ahorita de la pulsión Audrey y nada ajeno también a lo que planteaba ahorita Pilar. A ver, a mí me llama mucho la atención ese asunto del circuito porque me parece que nos remite al concepto fundamental de la pulsión. Y pensaba, bueno, es que hemos hablado de pseudo agujero, pseudo borde, entonces ahora es como una pseudo pulsión. Y pensaba en el borde como con la función del borde y los bordes del cuerpo, las zonas erógenas que marcan una adentro y una afuera. Entonces, como si a ver, están los intervinientes haciendo borde en la medida en que hacen eco. Sin embargo, el eco, aunque busque ser una repetición, algún sentido tendrá, o sea, no es idéntico, aunque se pretenda ser idéntico. Pero otra cosa, una pregunta que tengo ahí es más como en función del objeto, entonces eso que se ha leído como letra y que se intenta repetir sería el objeto en ese pseudocircuito pulsional que se pretende constituir, ¿o qué? Se intentaría producir porque el objeto en tanto tal no es el resultado de la extracción, de la separación, que es lo que ubicamos nosotros en el campo de la neurosis del sujeto. El objeto es ese saldo del recorte respecto del otro. Y bueno, saben ustedes
todo este trabajo en Lacan. De allí resulta el objeto, la extracción del otro a partir de una separación. Esto no sucede en el autista. Justamente, entonces, será un objeto singular a su experiencia. No es el objeto en tanto tal producto como lo conocemos, en términos de su articulación con la pulsión. Es efectivamente, porque es imposible en el autismo, imposible, pensar la dimensión pulsional como la pensamos, como nos enseñó Freud y Lacan a pensarla, es que tenemos la experiencia de que ese exceso sin regulación alguna es posible de ubicarlo, localizarlo a través de un circuito, a través de lo que llamaba cuando hablaba con Audrey canaletas, algo que pueda hacer las veces de drenaje de eso que inunda Hernán, sin ningún marco constitutivo. Pero entonces, ¿qué Esto, ordena? Perdón, Lisbeth, o sea, esa canaleta, digamos, bordea la letra, bordea, o sea, esa canaleta que pretende canalizar el goce, pues un desborde, sí, algo sin límite. sí, Es goce, es puro goce, sería puro goce. ¿cómo? sí, Ujú. Estaríamos pero hablando a de puro goce. partir de la posibilidad de tomar ese significante sin sentido. Esto es fundamental, lo ponía incluso como una condición para el trabajo de los intervinientes. La pasión por el sentido es algo que es una pasión vinculada con la neurosis y es algo que si no está vaciada, no podemos entender la experiencia del autista. Nos acercamos a acompañar esa experiencia y a intentar que esa experiencia amplíe sus posibilidades de vida, pero cambiarla por el sentido es verdaderamente, por decirlo de manera fuerte con Lacan, la estafa que pretenden otras opciones terapéuticas. Es con lo que el autista tiene en la vida de existencia que nosotros tomamos y dignificamos como material posible de trabajo, lo que él trae. Por eso siempre decimos en el DECIAB la dimensión profundamente práctica que tiene la orientación lacaniana cuando nos acercamos institucionalmente o no al trabajo con un autista. Y es lo que trae su experiencia, porque generalmente lo que trae su experiencia vital es a lo que se ve expuesto y es sobre lo que atentan todos. Todos cuando no tienen esta idea de acercarse literalmente a esa experiencia. Entonces hay que abolir eso que trae en términos de déficit, hay que abolir eso que trae en términos de una disrupción permanente, hay que abolir eso que trae en algo ruidoso e insoportable, hay que abolirlo. Nosotros estamos planteando otra cosa. Hay que tomarlo y partir de ahí. Esta es verdaderamente la enseñanza de esta orientación. Se parte de lo imposible. No se llega a lo imposible, se parte de ahí. Y partiendo de lo imposible, se abre el mundo de la posibilidad para él. Esa es la diferencia. Tomar lo imposible como un déficit es lo que conduce a algunos a intentar transformarlo y encajarlo con elementos que el autista no tiene. Y no somos nadie para juzgar, puede funcionar bien para alguien. Pero es muy importante saber de qué principios nos sostenemos nosotros. Y es que lo imposible es lo que funda la existencia y la vida del sujeto autista. La nuestra también, pero nosotros tenemos sobre el imposible muchos velos que lo cubren. El autista no.
Entonces hay que hacer con ese imposible. Y es muy importante entenderlo como imposible, porque es la roca que nos permite no insistir en comprender, ni en significar. Partir de la roca para ver qué posibilidades hay. Y eso también nos permite no frustrarnos, como dicen en psicología, ni salir desesperanzados, ni aburridos, ni desencantados. Es lo que ocurre cuando lo imposible se viste de otra cosa, cuando lo imposible se escamotea y se vuelve, lo sabemos, por Lacan, impotencia. Y eso genera todas las frustraciones que quieran. Pero saber que es el punto imposible lo que abre la posibilidad de trabajo, de desencanto, nada. Más bien, de posibilidad de trabajar una y otra vez, y de ensayar, y de pensar, y de inventar. O sea, no hay tiempo para aburrirse cuando se parte de lo real en tanto imposible. No sé, Liliana, si te contesté Sí, algo, pero me hiciste pensar eso que digo, ¿no? gracias, muchas gracias. Lisbeth, esta última parte, casi que uno podría decir, esta enseñanza de hoy, con esto de lo imposible, pero es ahí lo que es posible, pero como a veces con eso imposible puede encontrarse pues papás, educadores, todos, con la impotencia. Parece que en pocas palabras dices esto que el psicoanálisis se encuentra con lo imposible y es ahí que lo hace posible. Otros padres, es ahí que viene ese afecto de impotencia. Te agradezco y creo que todos los que escucharon estos aportes de esta última intervención que haces, porque nos aportas a cada uno de los que estamos aquí escuchando en nuestra labor también que tenemos en relación a los autistas. Audrey, levantaste, subiste la mano, las bajaste y ya fue ir terminando porque casi que quería decir que cerráramos ahí, que era con estas palabras que Sí, aporte de Lisbeth, pero dale, de, Audrey. de verdad de verdad me dejas pensando muchas cosas y a propósito de todo el material que hay previo para esta reunión. Pero sí te preguntaría una última cosa, a ver cómo lo piensas, Lisbeth. Es decir, forzamientos, que fue la intervención, la pregunta de Luz muy interesante en ese sentido, y tú dices cuándo, cómo y qué, sí, pero ¿qué forzar y con qué fin? Una a la respuesta podría ser para ayudarlo en su propio goce al autista. Te pregunto eso. La experiencia de goce es una experiencia de horror para el autista. Nosotros tenemos otros mecanismos, pero la experiencia de goce para el autista es una experiencia real eh, de que permea toda la escena de la vida en él, incluido el otro. El otro ese de la palabra exigente que demanda es una experiencia de goce, sin filtro, podemos decir. Así que creo que poder localizar de algún modo, mediante, si quieren tomar esa expresión de Laurent, de la clínica del circuito, de esta clínica incomparable del S1, de lo que puede hacer resonar en el sujeto autista la posibilidad de un vínculo con el otro. Todo eso que podemos seguir conversando a lo largo de las lecciones eh, es realmente algo fundamental
para el porvenir de esa vida. Entonces, más que apoyar el goce, se trata de ayudarle a armar esos artificios, como mencionaba Luz Helena de Temple Grandin, esos artificios que permiten a la letra un soporte, un sostén, algo que haga las veces del corset del cuerpo, porque cada aparato de esos implica establecer un corset que significa que hay un cuerpo, un límite, tal como lo decía Bettelheim. Es una fortaleza vacía, pero una fortaleza tiene murallas. O sea que, se me acaba de ocurrir el neologismo, corsetear el goce, si quieres. Es decir, tratar de ubicar cada vez esos puntos de cierto anclaje, porque para nosotros es muy fácil hablar, pero porque siempre tenemos la referencia del cuerpo. El autista no tiene esa referencia, no existe. Entonces es fundamental tratar de que haya ese esbozo, ese neoborde, lo llama Lorán, neo, justamente porque hay que instituirlo, y desde allí poder aplicarse a vivir con otros. Es necesario el corset para eso. Todos necesitamos el cuerpo. Que lo olvidemos, está bien, es nuestra experiencia cotidiana, hay que olvidarlo. Pero todos necesitamos el cuerpo para hablar de espacio, para hablar de tiempo, para hablar de la vida. El cuerpo es el testigo de la vida. Y en todo caso, así sea un mueble viejo, como dice Lacan en su última enseñanza, siempre vamos por la vida creyendo que lo tenemos y que además es nuestro. Bueno, es central en la experiencia de la vida el cuerpo. El autista ni lo tiene, ni se lo apropia. No es de él, pero además porque no existe, no lo tiene. Entonces, ese corset permite un límite, una delimitación, un borde, y desde allí ser la plataforma justamente para poder articular a su manera y cuando hay intervinientes, mejor la experiencia de vida de otra manera, más vivible. Con eso yo creo, Lisbeth, que nos aporta de qué se trata, ¿sí? Hacer la vida más vivible. Un corsé, algún artificio, pero que le permita a esa invasión de goce y a ese tratamiento que está Es que haciendo, hacer Luz, solo una cuestión. En estos días hablaba con un padre, justamente, que es algo que seguramente ustedes tienen esa experiencia muy cotidiana. Pero es solo esto. Los padres pueden realmente, les pasa sufrir mucho, con mucha angustia, con todo el peso que significa ser los únicos que pueden apoyar un proyecto de vida. Y un padre puede quedarse en eso. La intervención que uno puede pensar y a veces hacer, si eso le ocurre a usted, ¿usted puede imaginarse lo que pasa con él? Esto para ubicar el nivel de imposibilidad que supone entender qué esfuerzo tiene que hacer un sujeto que no tiene ninguno de los recursos que tienen los demás. Esto quería decirlo porque fue hace poco que Miguel Lopera, que trabajó el tema de los padres, y él también podrá ser testigo de este punto. Es muy importante, por supuesto, acoger eso. Pero si se trata de medir para un padre,
siempre hay que introducir la idea acogedora de bien, no puede exponerse de esa manera. Pero, ¿cómo será el hijo? Por lo que pasa. Bueno, Lisbeth, gracias, muchísimas gracias. Creo que unos aplausos de todos porque creo que nos dejó muchas enseñanzas, recoges muchas cosas de nuestro seminario y creo que cada una de esas resonancias también podremos luego en otro encuentro Seguiremos poder seguir trabajando, sí. trabajándolas con el de Élida, porque cada rato volvemos como a lo mismo, pero agarramos un poquito más, de eso se Sí. trata, agarrar un poco cada vez. Eso. Gracias, No todo. Lisbeth. No todo. Un poquito y paciencia. Un poquito. Y de la Paciencia. imposible, paciencia. Bueno, buenas tardes y gracias y nos vemos en la próxima con las resonancias. Si algo Gracias, tienen para Lisbeth. escribir, escriben y también seguimos conversando. Un abrazo. Bien, Gracias, hasta Lisbeth. luego. Gracias. Estén bien. Gracias. Gabriel, chao. Todos, gracias. Bueno, gracias. Nos vemos en Lima. Sí, nos vemos.